Apartado 5, el coste del capital medio ponderado. Bueno, por fin hemos llegado al objetivo final de este capítulo, que era ser capaces de calcular cuál era el coste de la estructura financiera para la empresa, con la finalidad, primero, de minimizar ese coste para crear valor en la empresa, o bien para conseguir la rentabilidad mínima o el tope de rentabilidad al revés, ¿no? Es decir, el mínimo de rentabilidad que exigimos a un proyecto de inversión para que sea rentable. Este era nuestro objetivo. Entonces, daros cuenta que hemos definido primero el coste del capital, hemos estudiado todas las fuentes de financiación a disposición de la empresa, hemos calculado el coste o hemos aprendido a calcular el coste de lo que son los fondos propios y lo que son los fondos ajenos, y ahora lo que nos toca es determinar cómo puedo calcular el coste de toda la estructura financiera. Bueno, no de toda la estructura financiera, sino de todos aquellos recursos que se utilizan para llevar a cabo los proyectos de inversión, que serían el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo tenéis en esta fórmula. Muy simple, vamos a hacer una media aritmética ponderada del coste de los distintos recursos financieros que la empresa hace uso, utilizando como ponderación o peso la importancia o tanto por ciento o tanto por uno que representa cada una de las fuentes de financiación en el valor total de la estructura financiera. Daros cuenta, es muy sencillo. Cash I y cash E ya lo teníamos calculado del apartado anterior. Esto era el coste de los fondos ajenos y este era el coste de los fondos propios. Ese coste implícito que decíamos, o coste de oportunidad, que como era complejo, para vosotros iba a ser un dato del ejercicio. Por tanto, nosotros ya tenemos la cash I y la cash E. ¿Qué tenemos que hacer? Una media ponderada. ¿Qué es una media ponderada? Tener en cuenta cuánto tengo yo de patrimonio, que es SE, y cuánto tengo de pasivo no corriente, de SUI. ¿De acuerdo? En total. Y entonces, una vez que tengo esa cantidad total, ponderar el coste en función de lo que representa la deuda dentro de lo que es la estructura financiera total. Es decir, imaginaros, si yo tuviese 1.000 euros de deuda y 2.000 euros de fondos propios, pues ¿qué tendría que hacer? El coste de la deuda por los 1.000 euros de deuda más el coste de los fondos propios por los 2.000 euros de fondos propios entre el total de estructura financiera. 2.000 más 1.000, 3.000. Y ya tendría un coste medio ponderado. Es decir, ¿por qué se dice medio ponderado? Porque cada coste, el de la deuda o fondos ajenos y el de fondos propios, está ponderado por la importancia que representan los fondos propios y los fondos ajenos en la estructura financiera. Vale, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a la hora de calcular la rentabilidad? O sea, para ver si un proyecto de inversión es rentable, ¿de acuerdo? Si utilizamos el coste medio ponderado del capital como rentabilidad mínima que exigimos a nuestro proyecto de inversión, estamos asumiendo la inmovilidad de la estructura financiera. Es decir, que los fondos propios y los fondos ajenos se mantienen constantes. Es decir, que la pregunta es, creo que me vais a entender. Es decir, yo tengo una estructura financiera con unos recursos financieros y calculo el coste medio ponderado, lo que me cuesta a mí la estructura financiera. ¿Qué hago? ¿Utilizo esa estructura financiera para valorar si un proyecto de inversión, la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de inversión, es rentable? En ese caso, estoy asumiendo que es inamovible la estructura financiera. Es decir, estoy utilizando los recursos financieros que ya tengo para valorar un proyecto de inversión. Claro, lo lógico era pensar, bueno, si yo voy a llevar a cabo ese nuevo proyecto de inversión, imaginaros con una ampliación de capital, lo lógico es pensar que debería calcular el coste de esa ampliación de capital y considerar ese coste como la rentabilidad mínima exigida a mi proyecto de inversión. O si pido un préstamo, el coste de esa deuda para valorar si mi proyecto de inversión es rentable como rentabilidad mínima. ¿Qué ha sucedido? Bueno, esto en realidad también se puede hacer. Pero generalmente se evita. ¿Por qué? Pues porque esos recursos financieros, en el segundo caso que os he puesto, imaginaros que os digo, yo voy a valorar la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de inversión y voy a hacer una ampliación de capital o voy a pedir un préstamo. Ahí se puede utilizar la discrecionalidad del gestor financiero en el sentido de que si quiere llevar a cabo el proyecto de inversión, puede tender a poner que le va a costar menos los recursos financieros, de tal manera que el proyecto entonces sería rentable, saldría rentable. Entonces, es decir, puede utilizar la discrecionalidad directiva, o sea, su posición dentro de la empresa, para hacer que un proyecto sea rentable. Entonces los accionistas no se fían de estas cosas y lo que dicen es no, utiliza la estructura financiera que tienes hasta ahora. Es decir, si tú
tienes una estructura financiera donde tienes préstamos que te cuestan un 5%, asume que los recursos financieros para llevar a cabo una nueva oportunidad de inversión te van a costar al menos lo mismo. Porque al menos eso sí que los has obtenido al 5%. Claro, si tú ahora valoras un nuevo proyecto de inversión como gestor financiero y dices, no, voy a ser capaz de encontrar un préstamo al 3%, bueno, puede ser cierto porque estén bajando los tipos de interés, pero bueno, los accionistas tienen sus dudas en cuanto a tu forma de actuar como gestor financiero. Entonces, para evitar esto, exigen utilizar la estructura financiera que ya tienen para calcular el coste y utilizar ese coste para valorar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de inversión. Entonces, esa es la manera de utilizar el coste de la estructura financiera como rentabilidad mínima, umbral de rentabilidad exigida a un proyecto de inversión para que sea rentable.